a todos y a todas, bienvenidos nuevamente a una experiencia con nosotros. Hoy hablaremos con las rocas que cuentan historias, un podcast donde exploraremos apasionadamente el mundo de la biología. Así es, Fanegas. El día de hoy descubriremos de cómo las rocas se transforman durante millones de años, como pueden observar en la imagen. Nuestro viaje geológico nos llevará por 4 grandes temas: las rocas ígneas, las rocas sedimentarias, el metamorfismo y las rocas metamórficas. Ahora prepárense para escuchar cómo el fuego, el agua y la presión moldean la superficie del planeta. Así que pónganse cómodos, porque en los próximos minutos viajaremos al interior de la Tierra. Comencemos. Finalmente se presentan las rocas ígneas. ¿Qué son estos? Son aquellas que se forman a partir del enfriamiento y solidificación del magma o lava. Se dividen en dos tipos: rocas ígneas intrusivas y rocas ígneas extrusivas. Intrusivas quiere decir que se forman cuando el magma se enfría lentamente debajo de la superficie de la Tierra, dando lugar a rocas con una textura gruesa y cristalina, como viene siendo el granito y la diorita. Las rocas ígneas extrusivas se forman cuando la lava se enfría rápidamente a partir de la superficie de la Tierra, dando lugar a rocas con una textura fina y vítrea. Ejemplos: el más común tenemos la obsidiana. Características: pueden tener una amplia variedad de texturas y composiciones. Pueden contener minerales como cuarzo, feldespato, mica y piroxeno. Pueden ser ricas en elementos como silicio, aluminio y hierro. Su importancia viene siendo: las rocas ígneas son una fuente importante de minerales y recursos naturales. Y eso no es solamente todo, sino que nos ayuda a entender la historia geológica de la Tierra y la formación de la corteza terrestre, que nos permite determinar con exactitud de cómo actúan las placas tectónicas, y esta misma afecta a las erosiones para prevenir desastres naturales. Y también, si el volcán es muy activo, nosotros no podemos realizar construcciones al lado de este mismo, ya que puede ocasionar desastres naturales y afectar la construcción. Debido a esto, la erosión del volcán. Ejemplos del uso: se utilizan mayormente los minerales para la construcción de edificios, monumentos, carreteras, puentes, grandes edificaciones, etc. Fabricación de materiales de construcción como agregados y cemento. El cemento es como una fuente principal para nosotros para hacer la construcción de distintas estructuras, y es la más esencial y es un monopolio extendido a todo el lugar, y son una fuente de minerales y metales preciosos. Las rocas ígneas juegan un papel fundamental en la geología y tienen una gran importancia en la carrera de la ingeniería civil. El proceso es impresionante. En el interior de la Tierra, el magma tarda miles de años en enfriarse lentamente, permitiendo que los cristales crezcan. De ahí surgen rocas como el granito, sólidas, resistentes y con una belleza natural, que usamos incluso en construcciones modernas. Mientras que el basalto es extrusivo porque se forma cuando la lava caliente se enfría muy rápido después de una erupción. Es una roca oscura y resistente, como si fuera la huella que deja el fuego al tocar la superficie terrestre. Después del fuego llega el turno del agua y del tiempo. Las rocas sedimentarias se forman poco a poco, y a medida que pequeñas partículas o sedimentos se van acumulando una encima de otra,
Con el paso de miles o incluso millones de años, esa acumulación se compacta y termina formando nuevas rocas. Claro, después del fuego llega el turno del agua. Las rocas sedimentarias se forman con el paso del tiempo. Cuando este viento y los ríos y los mares despliegan montañas y las convierten en diminutos granos. Estos fragmentos también se acumulan y comprimen y hasta pueden crear nuevas rocas. Capa tras capa mayormente se pueden generar con el transcurso del tiempo. Como si la Tierra también escribiera su diario personal. Vemos cada ciclo la renovación de las rocas, viendo una escala, unas capas de rocas que se van formando en las piedras. Y lo vimos mayormente en las montañas de rocas, montañas rocosas o eh, cañones que mayormente se pueden identificar cuáles fueron los ciclos de las rocas, así viendo en capas en capas. Y mayormente estas se comprimen y crean nuevas rocas. Capa tras capas también se pueden tener. Y la tierra y las rocas también se pueden conservar fósiles que señalan la vida antigua. Y por eso es tan valiosa. Gracias a ella también conocemos cómo han cambiado el planeta y cómo ha surgido en la vida sobre él. Forma de los sedimentos en ríos y mares. Son de manera esférica e igual. Poseen de manera tabular o a veces tienen una forma de disco. Son prolados y cuchillas y a veces como una especie de vara. Y puede llegar a tener varios tipos de formas. No solamente de los que mencioné, sino otros tipos debido al desgaste que tienen por la trasladación del agua, de las cuales tenemos la disolución, flotación y suspensión. Son lo que se dan en la superficie del agua, y en la parte de abajo tenemos cuando son trasladados los sedimentos por saltación y reptación. También se pueden trasladarse por rodadura a causa de la corriente del río. Esta misma son muy necesarias e importantes para explicar los fenómenos que ocurren en los mares o en los ríos y cómo estas mismas llegaron a formarse, revelando también una gran parte de la historia. Un buen ejemplo de estos es la arenisca, que se forman a partir de granos de arena que el viento o el agua transportan y van dejando en capas. También está la caliza, una roca que se origina a partir de restos de orgánicos marinos, como conchas o caracoles, que con el tiempo se compactan y se convierten en piedras. Las rocas sedimentarias son muy importantes porque pueden contener fósiles, los cuales nos cuentan cómo era la vida en el pasado, hace millones de años. Claro, también además estas rocas también pueden ser utilizadas en la construcción como en la ingeniería civil, entre otras también, ya que mayormente suelen formar parte de los suelos de las cimentaciones. Mayormente eso lo vemos en carreteras cuando el ingeniero puede hacer vías, pistas, entre otras cosas. Mayormente esto nos puede ayudar a la carrera, mayormente nos puede facilitar en la construcción para que nuestras carreteras sean un poco más duraderas, fuertes al transcurso del mucho peso que puede cargar. Podemos decir que los ríos son grandes escultores de la naturaleza, de las cuales tenemos como por ejemplo el Cerro de Paz, al fondo Guayay, el bosque de piedras, que fue formado a partir de contacto de un río con las rocas, haciéndoles una escultura, añadiéndoles
una forma de especie animal, gentes, serpientes, entre otros, y nos da un gran motivo para saber su historia y de cómo estos sedimentos rodaron, se fueron desplazando, fueron ocasionando desgastes poco a poco, así pudieron lograr grandes esculturas que hoy en día conocemos, y es un lugar bastante turístico por las personas. Ahora volvamos a las profundidades de la Tierra para hablar del metamorfismo. Allí abajo las rocas están sometidas a mucho calor y presión, tanto que comienzan a cambiar poco a poco su forma, su color y hasta sus minerales pueden transformarse, aunque nunca llegan a derretirse. Es como si las rocas se adaptaran al entorno extremo del interior del planeta. Es decir, la roca puede cambiar su estructura, pero sigue siendo igual. Pero la historia también determina que a veces las rocas pueden quedarse enterradas bajo toneladas de presión y calor. Esto hace pensar que mayormente las rocas, al compactación del peso y la presión y el calor también, esto hace que se transforme. En ese caso mayormente se llama metamorfismo. Y parece que una de las lecciones más poderosas, las que la geología, incluso bajo la presión, algo puede volverse más fuerte y algo también a la vez puede ser algo hermoso para la expresión de la geología. Una simple caliza también puede transformarse en un mármol. Un granito también se puede transformar en un gneis. Es como si las rocas nos enseñaran que el cambio no destruye, sino que a veces también puede mejorar, y cada vez la transformación es una oportunidad de renacer, de poder mejorar. Así que mayormente estas rocas nos demuestran que mayormente se puede, que puede transformarse y dar una oportunidad de otro uso, tanto sea para el lugar de las construcciones o algunas cosas que podemos usarlo diariamente. El metamorfismo es uno de los procesos más impresionantes del planeta. Sucede cuando una roca existente, ya sea ígnea o sedimentaria, se transforma debido a la presión y la temperatura, sin llegar a fundirse. Este proceso puede tardar millones de años y ocurre a profundidades donde el calor y la presión son tan intensos que cambian la estructura de los minerales. Durante el proceso de metamorficación, los minerales sufren una reorganización, formando unas nuevas texturas y estructuras para la formación de nuevos tipos de minerales, que ayudarán a desarrollar nuevas tecnologías al extraerse a los seres humanos. Este es muy importante saber, ya que nos permite mismo saber su historia de las rocas, saber para qué nos va a servir, saber qué tipo de suelo estamos utilizando para lograr nuevas construcciones. Este proceso puede tardar muchísimo tiempo, incluso millones de años, y sucede en las partes más profundas de la corteza terrestre. Allí el calor y la presión son tan fuertes que las rocas cambian lentamente, transformándose en algo totalmente nuevo. Exacto, Omar. El metamorfismo demuestra que las rocas no son estáticas. Todo en la Tierra está en constante cambio. Ahora hablaremos de las rocas metamórficas, las cuales son el resultado final del proceso de transformación. Para el siguiente hablaremos sobre las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas son el resultado de un proceso de cambio, en las que las texturas y en sus bandas de colores
se puede leer el registro de la larga historia de la resistencia. Mayormente esto lo hablé en el metamorfismo de las rocas que mayormente se pueden dar un cambio de transformación, de volverse fuertes, algo hermoso. Mayormente lo vemos en cada capa y mayormente esto nos da una enseñanza de que los materiales admirables como los brillantes, elegantes como el mármol, que adorna templos o a la pizarra, que es un tejado que cuenta con historia de presión de tiempo, paciencia. Cada una de ellas es una prueba que incluso las materias más sólidas pueden transformarse, como la vida o la tierra, la pone también a una prueba. Claramente esto también nos da mucho a entender que las bandas de colores van como un libro del ciclo de la Tierra, que nos va demostrando qué etapas ha pasado y qué composiciones para que esto se haya visto en montañas. En el metamorfismo se tiene tres tipos de rocas como ejemplo. Una de ellas es el mármol, otra de ellas es la pizarra y por último el gneis, lo cual aporta demasiado en el proceso constructivo. Por su belleza y su gran resistencia, hacen que estas rocas sean muy apreciadas en la arquitectura y la escultura. Por eso, muchas construcciones, como monumentos y obras de artes, están hechas con mármol o pizarra. Además de ser fuertes, tienen colores y texturas que las hacen realmente especiales. Y detrás de esa belleza hay una historia de cambio extremo. El mármol, por ejemplo, proviene de la caliza y ha sido usado por civilizaciones como la griega y la romana para crear obras inmortales. La pizarra, que antes fue arcilla, hoy cubre techos y pisos en todo el mundo. Cada una de ellas demuestra que la presión no destruye, sino que pule. Bueno, en conclusión podemos ver que las rocas metamórficas son un recordatorio natural de que el cambio es inevitable, pero también puede ser hermoso, así como ellas. Nosotros también podemos transformarnos y mantener nuestra esencia. Y bueno, también para concluir, también podemos asimilar que al mirar una roca no la ves como un objeto sin vida. Piensas que fue parte de un volcán, de un océano, de una montaña que ha viajado cambiando el destino durante millones de años. Las rocas son los más testigos más antiguos del planeta y de alguna manera reflejan también que somos cambiantes, resistentes y llenos de historia y que podemos cambiar y transformarnos como así las rocas. Bueno, en resumen, tenemos las ígneas nacen del fuego, las sedimentarias del agua y el tiempo, mientras que las metamórficas del cambio y la presión. Además, se tiene lo siguiente. Los tres tipos de rocas no son entidades estáticas o aisladas, sino que están interconectadas entre sí mismas y a medida que pasa el tiempo van transformándose. El ciclo de las rocas ilustra la naturaleza dinámica de la Tierra, demostrando a partir de sus materiales de la corteza terrestre se van reciclando a lo largo de millones de años a través de los diversos procesos geológicos. La interconexión y flujo constante de estos tipos de rocas se forman a partir del magma, la erosión, lo cual descompone los sedimentos que forman nuevas rocas sedimentarias. El calor y la presión son la mayor influencia de las rocas metamórficas. Y finalmente lo que puedo decir es que pueden fundirse y reiniciar el ciclo una vez
terminada los tres tipos de rocas, lo cual demuestra un equilibrio dinámico del planeta. Este ciclo es crucial para mantener el equilibrio del sistema terrestre, regulando una composición y estabilidad de la atmósfera, distribuyendo los materiales y el modelado del paisaje a lo largo del tiempo geológico con la naturaleza reciclable de la materia. El ciclo enfatiza el principio de la materia, lo cual la Tierra no se destruye, sino que se transforma continuamente, impulsada por la energía interna. Gracias. Y si lo pensamos bien, somos como esas rocas, pasamos por etapas. A veces ardemos como el magma, otras nos desgastamos como el sedimento y otras nos reconstruimos bajo presión. Pero al final, cada experiencia nos deja más fuertes, más sabios y más estables. Cada tipo de roca cumple un papel muy importante en el ciclo de las rocas, un proceso muy importante que nunca se detiene. Las rocas pueden transformarse unas en otras con el paso del tiempo, manteniendo en movimiento la superficie terrestre. Gracias a este ciclo, nuestro planeta sigue cambiando y renovándose constantemente. Gracias por acompañarnos en este episodio de Rocas que cuentan historias. Esperamos que haya disfrutado de este viaje por el mundo de la geología, tanto como nosotros. Cada roca, cada paisaje y cada cambio en la Tierra nos recuerdan lo viva y sorprendente que es la naturaleza. Adiós, nos escuchamos en el próximo episodio. Y con nosotros será hasta la próxima, aquí en nuestro canal